Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés. Y más, hoy viernes, terminando la semana, acompañado del doctor Nelson Balcácer y de igual forma con un invitado especial que después del doctor Balcácer dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que día tras día y hoy un día tan especial, viernes en la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares llevándoles las informaciones más importantes del día. Pero como siempre, tratamos de tener un invitado que venga a traernos informaciones claras, precisas y concisas. Buenas noches, Guillermo, de nuevo, y te doy la oportunidad de presentar a nuestro invitado de hoy. Muy bien, doctor, antes de presentar al invitado, ya estamos a 14 de octubre. ¿Sí? Sí, más sabor navideño, ya está a la vuelta de la esquina, para poder sentir ya los aires navideños, de que escuchamos a ese legendario y tradicional programa, ya sentimos esos aires pues navideños. Yo creí que usted iba a decir que estamos a un año y casi 9 meses de las próximas elecciones. Ah, también, doctor, ya vemos ese activismo político y hoy aquí vamos a hablar de derecho público principalmente y en lo que tiene que ver con una especialidad dentro del derecho público o una rama que es el área de compra y contrataciones públicas del Estado, lo que maneja la Dirección General de Compra y Contrataciones, todo lo que tiene que ver con esas negociaciones que los oferentes, los suplidores del Estado tienen que manejar esos procesos legales con las instituciones públicas. Pero de igual manera, el invitado de hoy también es un político, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Nos referimos a un abogado con experiencia, el licenciado Bernabé Cruz. Buenas noches, distinguido hermano y amigo. Buenas noches, gracias Guillermo. por venir. Buenas noches. Bienvenido. Y vamos de inmediato a entrar en materia, licenciado. Vamos a ver cómo nosotros empezamos abordando el tema del derecho, lo que tiene que ver, como decíamos inicialmente, la compras y contrataciones del Estado, la ley que rige la materia y de igual manera vamos a abordar todas esas intríngulis de las personas que tienen ese vínculo, las personas privadas con el Estado para ofrecerle sus servicios. Sí, muchas gracias, Guillermo. Yo complacido de que me hayan invitado a este espacio tan visto en todo el territorio y pues encantado de poder responderles e interactuar sobre los puntos que ustedes entiendan que debamos pues aclarar o que debamos abordar respecto de cualquier tema, no solamente de contratación pública, sino cualquier tema de derecho público sobre el cual pudiéramos tener algún tipo de inquietud o algún tipo de consideración al respecto. Sí, Bernabé, antes de hacer la primera pregunta, también es una persona, como decía, con una experiencia en el derecho público y el derecho en sentido general. Ocupó la posición, doctor Balcácer y amigos televidentes, de consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública en su momento. También tiene experiencia de Estado. Ahora está en el sector privado, ejerciendo lo que él sabe hacer. ¿Cuál es la ley, licenciado Bernabé Cruz, que rige la materia de compra y contrataciones del Estado? ¿Y cuáles son, diríamos, las atribuciones de la misma? Bien, Guillermo, antes de referirme específicamente a la ley vigente que rige el sistema de contratación pública en la República Dominicana, quiero recordar que anterior a la ley actual existió lo que era la ley 225, una ley del año 1966, mediante la cual se hizo, diríamos que el primer esfuerzo para ir regulando lo que era el proceso de adquisición. Esa ley se llamaba la Ley de Aprovisionamiento del Gobierno.
Con esta ley se pretendía o se creaba una comisión integrada por una cantidad de ministros importantes del gobierno en ese entonces, que era los que tenían a su cargo la responsabilidad de definir toda la política, los manuales, los procedimientos para el aprovisionamiento, como ellos le llamaban en esa ocasión. También el Estado tenía otras leyes, como la ley de edificación, que era específicamente para la contratación de obras públicas. Ya luego en el año 2006, el doctor Leonel Fernández es cuando por primera vez se hace un esfuerzo integral para crear una norma que no solamente conectara con la nueva realidad que vivía el país en ese momento, un país que estaba pues teniendo un desarrollo económico muy impactante y que estaba abriéndose al mundo. Entonces se hacía necesario que se creara una norma que le brindara transparencia, que le brindara garantías a las distintas empresas, tanto nacionales como internacionales, que tuvieran interés en participar en los procesos de compras y contrataciones públicas. En esta ley es la 340-06. Esta ley, en el año siguiente, en el 2007, entonces se emitió lo que fue el decreto 490-07, que es el primer reglamento de aplicación de esta ley, y que era básicamente el que establecía todo lo que era el andamiaje operativo para la aplicación de esta ley. Correcto, Balcácer. Ese reglamento que usted dice, el guión 07, después fue modificado en el año 2012. Sí, luego en el 2012, con la llegada del presidente Danilo Medina, se modificó, bueno, no se modificó, se derogó. Porque modificó hubiese sido si se le hubiesen modificado algunas partes. Lo que se hizo fue que se dejó totalmente sin efecto ese decreto, el 490, y entonces se emitió el decreto actual, que es el 543-12, que es el actual decreto o reglamento de aplicación de la ley 340-06. Así es. Doctor Bernabé, tengo entendido que algunas compras tienen que ser licitadas y otras no. Nos gustaría saber y que nuestro público televidente pudiera entender cuándo es obligatorio, cuándo procede una licitación pública. Bueno, el caso de la licitación de manera específica, hay unos umbrales dependiendo del tipo de bien o servicio que se vaya a adquirir. Por ejemplo, si estamos hablando de obras, para entrar a lo que es una licitación ya tendría que ser un monto que supere los 90 millones de pesos en la actualidad. Digo en la actualidad porque este monto varía cada año porque se saca de un porcentaje que la ley describe del presupuesto general de la nación estimado para ese año. Pero quiero en esa parte aclarar algo, que es lo que se presta a confusión en muchas instituciones, inclusive muchos operadores del sistema no tienen esta parte muy clara. Y es que desde un proceso simple como una compra directa hasta una licitación pública nacional, que vendría siendo el proceso más grande que establece la ley o el proceso de mayor monto que establece la ley, en todo existe y debe existir un debido proceso administrativo. Es decir, no es que porque sea una licitación o sea una compra menor o una comparación de precios o una compra directa, estemos hablando de que entonces se debe vulnerar. No, no se puede vulnerar. Lo que resulta es, y como yo siempre digo, lo único que varía cuando se trata de un procedimiento u otro, aparte del monto que define el procedimiento, lo que varía es precisamente el plazo que se establece para cada procedimiento. Es decir, para una licitación, el plazo mínimo entre la publicación de la licitación y el momento en que se deben presentar las ofertas es un plazo de 30 días. Luego, para una comparación de precios, la ley le da la facultad a la entidad contratante de que puede establecer un plazo inferior, pero nunca puede ser inferior a 5 días calendario. En una compra ya directa, la institución tiene la discrecionalidad de hacerla en horas, en días y en un tiempo razonable. Y creo que ahí es donde está precisamente una de las vulneraciones más groseras que se están cometiendo en la actualidad a la ley de compra. Okay. Bernabé, si yo, vamos a poner un ejemplo, como ciudadano, quiero establecer una relación comercial con el Estado en atención
a lo que establece la ley, ¿qué yo debo de hacer como persona física o como persona jurídica para poder tener la oportunidad de suplirle al Estado? Lo primero que debe tener la situación, vamos a decir, en el caso de una persona jurídica, estar debidamente constituido, estar al día en el pago de las responsabilidades tanto fiscales como de seguridad social, y posterior a ello entonces solicitar el registro de proveedor del Estado ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. A partir de ese momento, ahora existe una plataforma que se llama el Portal Transaccional. Entonces, solicitar también a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas la habilitación en este portal para poder entonces, a través del mismo, cargar sus ofertas y también tener acceso a la información de cuando cualquier institución del Estado pues está llamando a presentar oferta para la adquisición de un bien o un servicio. ¿Y la persona física, la misma condición? La persona física lo mismo, con la diferencia de que una persona física, en el caso de los requisitos, por ejemplo, de tesorería, de la seguridad social, no es necesario, porque una persona física puede tener empleado o no. Existen profesionales independientes o profesionales que ofrecen servicios que el personal que acciona en estos tipos de servicios pues es la propia persona. En el caso de los ingenieros, por ejemplo, en el caso de los abogados y algunos otros profesionales que ofrecen su servicio y se lo pueden ofrecer al Estado de manera independiente. Para aquellos amigos televidentes que no manejan mucho esos términos técnicos, ¿qué es una persona jurídica y qué es una persona física? Estamos hablando de una persona jurídica en términos llanos cuando estamos hablando de una empresa. Y una persona física, una persona natural. Sí. A ver, fíjate, se habla mucho de licitación pública. De licitación pública y la gente entiende, o prácticamente por desconocimiento, no sabe si hay una o más tipos de licitaciones. ¿Solamente existe la licitación pública o hay más de una licitación? Existen procedimientos, diríamos que son más o menos simultáneos una licitación. Antes se llamaba, por ejemplo, cuando existía el decreto 490-07, existían lo que eran las licitaciones públicas nacionales y licitaciones públicas internacionales. Ahora se ha unificado esto, porque cuando se abre una licitación, pueden participar tanto empresas extranjeras como empresas locales. Entonces, en ese aspecto no existe una discriminación, vamos a decir. Ahora, así similares a la licitación, existen lo que son los sorteos de obra, pero esto es específicamente para las obras. Existen licitaciones restringidas, que son más o menos una modalidad que no se utiliza mucho, porque tiene mucha similitud con lo que es una licitación pública nacional e internacional, y entonces como que no se le encuentra como la utilidad. Pero no existe la licitación pública y la licitación privada, eso no existe. Bueno, privada pudiera existir, pero ya no sería bajo el amparo de la ley 340. Okay. Y el privado ya me imagino que sería en términos, por ejemplo, de lo que de políticas sería internas de las compañías. De las compañías. Correcto, sí. Bien. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y luego regresamos con el abogado especialista en compra y contrataciones del Estado, licenciado Bernabé Cruz. Adelante, señor director.
Bien, continuamos en su programa en 3 puntos, pero antes de ello vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica. Esta marca de Rica es una marca ya tradición en el país porque cuenta con una calidad insuperable. Licenciado, vamos a brindar por la salud suya y del doctor Balcácer y de nuestros amigos televidentes. Decíamos que Rica es una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana porque pues impera lo que es la calidad y de igual forma la responsabilidad de una empresa con una historia en el mercado de los cítricos, de los jugos y otros productos más, que ahí tenemos también los yogur con una gran variedad de sabores y una calidad insuperable. Así también tenemos agua de coco para toda ocasión y más. Hoy viernes social, que se adapta también para pues un ambiente social, compartir y acompañarla de lo que usted guste. Las compotas para los grandes y los chiquitines con una gran variedad también de sabor y una calidad insuperable. Rica a su salud. Bien, continuamos con el licenciado Bernabé Cruz, el abogado especialista en la ley de compra y contrataciones públicas. Licenciado, tengo una inquietud, y usted hablaba en el primer segmento de la ley 340-06, que fue pues, promulgada en el 2006, y el reglamento de aplicación de la misma en el 2007. Y usted habló que ese reglamento fue derogado y fue pues, puesto en vigencia otro decreto para reglamentar esa ley en el 2012. De ahí a la fecha hay 10 años. No ha habido ninguna modificación de esta, y si esta ley actualmente está obsoleta, tiene algunos baches, habría que hacerle algunas modificaciones para adecuarla a la realidad y ajustar para que el sistema sea más transparente y más efectivo, ¿o no? Sí, Guillermo, yo pienso que siempre es necesario revisar y más al transcurrir el tiempo. Fíjate, la ley 340 en la actualidad reposa un proyecto de ley que ha coordinado la Dirección General de Contrataciones Públicas y a través de la Presidencia de la República pues se ha depositado, creo que en el Senado, un proyecto de ley para modificar la ley 340. Yo tuve la oportunidad de revisar ese anteproyecto y pienso que no le veo sentido a esa modificación, a esa propuesta de modificación. ¿Por qué digo que no le veo sentido? Porque no hay ninguna propuesta de modificación sustancial. Entiendo, en base a mi experiencia y en base a lo que uno ha estudiado de estos temas, es que se está tratando de penalizar y de sancionar más al suplidor, cuando quien tiene la toma de decisiones es la entidad contratante. Entonces, en la actual ley de compras y contrataciones, no se establece un régimen de consecuencia para los funcionarios que cometen violaciones a esta ley. Una muy frecuente es, por ejemplo, el silencio administrativo. Y aunque hay otras leyes como la 107.13 que regula lo que son las relaciones de las personas con la administración pública y de procedimientos administrativos, esta ley sí habla del silencio administrativo, pero en materia específica de compras y contrataciones públicas no existe un régimen de consecuencia, más que una simple amonestación, una cartita, una recomendación para capacitarse, pero no existe un régimen per se de sanciones, a menos de acciones independientes y particulares que una empresa o una persona lesionada pudiera pues someter ante los tribunales de justicia ordinaria. Con respecto a esa parte, pienso que en el 2015 se emitió un decreto para fortalecer lo que venía siendo el decreto actual, el 543-12. Es un decreto que viene a crear la obligatoriedad del uso del portal transaccional. Una manera de irle cerrando algunas brechas a las entidades contratantes que manejaban discrecionalmente el tema de la presentación de las ofertas. Por otro lado, también se emitió el decreto, creo que el 1715, perdón, que fue el decreto que hizo obligatorio la apropiación presupuestaria para antes de publicar un proceso de compras y contrataciones. Eso así procurando que luego las instituciones no invocaran el hecho de que
no disponían de los recursos para pagarle a los suplidores después de haber recibido un bien o un servicio o una obra. Yo pienso que sí, que es necesario que la ley se revise, pero no en los aspectos que se ha establecido en el decreto, en el proyecto que ha sometido el gobierno actual ante el Congreso. Entiendo que ese proyecto no aporta nada, ninguna mejoría al sistema de contratación pública. ¿Verdad? Dentro de la ley, ¿existe alguna figura que impida que alguien no pueda contratar en este tipo de licitaciones, de contrataciones públicas? Sí, naturalmente, tanto la ley como el reglamento Impide. 543-12. ¿Quiénes están impedidos? Pues establecen una serie de categorías, por ejemplo, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, directores generales, senadores, diputados y otros, las personas que laboran en la entidad donde se está llevando a cabo el proceso de contratación pública. Bien, personas que laboran, pero O empleados, familiares. un empleado normal, que no sea ministro ni director general, pudiera participar No, en la institución donde labora no puede participar. en la institución de labor, no, pero en otras sí. En otras sí, la ley ha dejado esa parte abierta. ¿Cuáles serían los pasos que un oferente, que un suplidor del Estado debe de iniciar al momento de que haya una licitación? Esta persona participe en función de lo que establece la norma que usted muy bien ha señalado, a través del pliego de condiciones, que son como los requisitos que establece la institución para que el oferente debe de cumplir para participar en un proceso. Ahora bien, el oferente participa en un proceso y no es beneficiado con una licitación cumpliendo con todos esos requisitos. ¿Cuál es la metodología o lo que la ley establece en función de las quejas que este oferente pueda iniciar con la institución u otro organismo del Estado a los fines de subsanar o de impugnar el proceso? La ley ha creado todo un procedimiento que está refrendado por el decreto de reglamento de aplicación. El primer paso es un recurso de impugnación ante la entidad contratante. Quiero resaltar o señalar que este recurso ha sido considerado por los tratadistas de derecho público como un recurso que va en detrimento del administrado, es decir, de la persona que ha sido lesionada. ¿Por qué? Porque le está dando dos oportunidades. Es decir, un ministro se equivoca y te lecciona adjudicando una oferta que no haya cumplido en desmedro de la que haya presentado un suplidor. Entonces tú tienes que recurrir a ese mismo que te ha agredido con ese acto administrativo que decidió lesionar tus intereses. Entonces tú le estás dando una doble oportunidad para que él, como la propia ley lo llama, para que él reconsidere y entonces pudiera o rechazar tu pedimento o acogerlo y proceder entonces a readjudicar en función de los méritos que pueda tener esa reclamación. Si no estamos conformes con ese recurso, con los resultados de ese recurso de reconsideración, entonces tenemos la vía que la ley de compra le ha habilitado, que ese recurso jerárquico, también en derecho administrativo le llamamos un recurso jerárquico de apelación o recurso de apelación impropio. ¿Impropio por qué? Porque existe una naturaleza de lo que es un recurso jerárquico que debe ser recurrido por ante la máxima autoridad jerárquica de la autoridad que ha emitido un acto administrativo. Sin embargo, en compras y contrataciones, la Dirección de Contrataciones Públicas no tiene una categoría jerárquica por encima de ningún ministerio. Si lo buscamos en el organigrama del Estado, incluso está por debajo de algunas instituciones y tiene la facultad por ley de regularla. Por eso es un recurso jerárquico impropio. Si no estamos de acuerdo, esta Dirección General de Contrataciones Públicas, a partir del artículo 62 en adelante de la Ley 340, pues le da facultad para que esta institución pueda conocer todos los incidentes de este procedimiento y entonces proceder a emitir lo que es una resolución, puede ser anulando, le da esa facultad a la ley, anulando la licitación
o señalando las debilidades, si estas debilidades fueran susceptibles o pudieran ser susceptibles de ser corregidas. También muchas veces lo hemos visto en la práctica que la Dirección de Contrataciones Públicas procede a hacer consideraciones o recomendaciones. Es decir, ha visto una serie de debilidades en un proceso y entonces lo que recomienda es que ese personal que trabajó la licitación pues vaya a tomar un curso, que se capacite y generalmente, a mi juicio, una acción muy irresponsable de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas que suele recomendar que se apliquen a la máxima autoridad, que se apliquen sanciones. Pero parece ser que la Dirección de Contrataciones Públicas en la actualidad olvida que la máxima autoridad es el presidente del Comité de Compras y Contrataciones, es decir, es el principal violador cuando se ha cometido una violación en un proceso de compras y contratación. Bien, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial, doctor, con el permiso suyo y de nuestros amigos televidentes. Y de inmediato bajamos con el doctor Balcácer formulándole una pregunta al licenciado Bernabé Cruz sobre la materia. Adelante, señor director.
Continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el licenciado Bernabé Cruz Balcácer. Sí, Bernabé, después que una persona física o jurídica participa en una licitación y gana la licitación, ¿verdad? ¿Qué sigue después de esta adjudicación? O bien, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, después que gana, lo que procede es la ejecución del contrato adjudicado, entregar la mercancía, facturar y cobrar, que es el último paso que la ley así mismo lo estipula. ¿Tienen los hijos de Machepa la oportunidad de negociar con el Estado a través de este proceso de licitación que establece la ley 340-06 y sus reglamentos? Porque antes había muchas quejas que solamente en estos procesos de licitación los grandes emporios eran que tenían la oportunidad de salir airosos. Pero sí, ahora, en los actuales momentos, ¿es así o no? Mire, ciertamente a partir del año 2012, bueno, desde que se emitió el decreto 490 en el 2007, se empezaron a dar los pasos para democratizar el sistema de contratación pública. Ha sido una queja constante. En el 2012, la derogación de ese decreto por el nuevo decreto, que es el actual vigente, también se hizo en procura de eso, de que fuera un proceso más accesible, más participativo, pero todavía aquí en el 2020, cuando terminó ese gobierno del presidente Medina, existían múltiples quejas sobre los procesos de compra. Pero tenemos que reconocer, sí, que se democratizó un poco. Ahora, en este gobierno, y es una situación preocupante, que cuya bandera para llegar al poder fue la transparencia, la realidad es que el sistema de compra está retrocediendo. No hay una licitación de X cantidad de dinero que no esté dirigida a un determinado grupo económico. Grupos económicos ligados al gobierno. Nosotros a diario recibimos cantidad de clientes, personas que van quejándose, porque entonces formulan unos pliegos de condiciones que basta con leerlo para usted darse cuenta que está dirigido a una empresa determinada. Como pedirle, por ejemplo, en un pliego que para usted poder presentar una oferta tiene que tener una línea de crédito del 70% de su oferta. Una cosa absurda, porque la ley dice que la entidad contratante, antes de subir un proceso, debe disponer de los fondos. Entonces, si la entidad va a disponer de los fondos, no sé por qué le tienen que requerir una línea de crédito a un oferente para poder participar. Entonces, es una de las primeras decisiones que la vemos muy frecuentemente. En el gobierno pasado, entre 2012 y 2014, se estaba haciendo eso y por muchos reclamos, muchos suplidores, se eliminaron esos términos. Ahora lo hemos visto del 20 para acá, nueva vez. Se está colocando una serie de cosas que violan los mismos principios de la ley, por ejemplo, el principio de razonabilidad. Le piden que si usted no pone una copia de la cédula y que si no es a color, su empresa es nula, su oferta es nula. Es como que la cédula suya, porque sea una copia a color o sea una copia en blanco y negro, deja de ser su cédula. Entonces, cosas así, literalmente, como esto que estoy diciendo, usted va a encontrar en la mayoría de las licitaciones que involucran más de 5 o 6 millones. De ahí en adelante, a mi juicio, no hay una licitación en el Estado Dominicano hoy día que pase de 3 o 4 millones de pesos que no esté dirigida a alguien. ¿Verdad? Fíjate, dentro de la ley de compra y contrataciones, hay lo que se llama contrata de mínima cuantía. Bien, ¿qué significa eso? Que hay algún tipo de contrataciones que por sus valores no tienen que ir a investigación, vamos a decirle. ¿O a licitación, usted dice? A licitación. Sí, como bien decíamos al principio, hay procedimientos que se agota un trámite simple. Por ejemplo, cuando la compra es de menos de 100,000 pesos, por ejemplo, eso se hace mediante un proceso de compra directa que solamente se le envía invitaciones a 3 empresas o personas físicas y entonces con 3 ofertas, 3 propuestas, 3 cotizaciones que envían, se coge una de ellas. Cuando son tipo emergencia, vamos a hablar, como habló el presidente, de las personas que fueron dañadas por él. Bueno, ya eso ya hay un tema de monto. Ya es un tema del procedimiento porque me agradezco mucho su pregunta, sí, porque
ese es un aspecto que no hemos señalado y son los procedimientos de excepción, así se llaman. Exacto. Ahí dentro de esos procedimientos de excepción están, por ejemplo, la contratación a los medios de comunicación, que si la contratación se hace directa con el medio no tiene que ir a licitación. Los procedimientos, por ejemplo, de urgencia, que es cuando existe una situación de como necesidad. la del ciclón Fiona. Que No, ya ese es otro caso. Ese es un caso de emergencia. Existe una diferencia entre lo que es un procedimiento de urgencia y un procedimiento de Sí, emergencia. es bueno porque la gente no... Esa es una de las leyes que menos conocimiento Muy tiene el técnica, país. muy Sí, técnica, muy ciertamente. técnica. Entonces, el procedimiento de urgencia lo dicta el ministro o el director general. Cuando tiene que adquirir un bien o un servicio o una obra y no se pudo haber planificado. Era algo imprevisible y entonces es una necesidad. Se motiva y entonces procede a aplicar ese procedimiento. Cuando es el caso que usted señala, que es una situación de la naturaleza, como un ciclón, un temblor de tierra, un terremoto, algo como esto, entonces en esos casos lo que aplica es una emergencia, una declaratoria de emergencia. La emergencia solamente el presidente de la República puede decretar. Y en el caso ahora del fuego que tuvo ahí en la planta que está aquí en Gascue, Ajá, ahí aplicaría un estado de urgencia, no de emergencia. ahí no tiene que ser el presidente, sino No. el director director. general de esa institución pudo haber emitido un acto administrativo declarando, sí puede, la ley lo establece así, pudo haber declarado de urgencia la adquisición de, vamos a decir, transformadores, conductores, las herramientas necesarias para darle una respuesta a esa necesidad que surgió ahí. Correcto. Usted hablaba que que usted recibe en su oficina de abogados que usted tiene para darle la facilidad a todas aquellas personas que requieran de su servicio, poner su conocimiento al servicio de ellos. Más adelante vamos a dar su teléfono y su dirección por si alguien quiere requerir sus servicios profesionales que tenga la oportunidad de asistir a sus oficinas. Usted hablaba que hay debilidades ahora mismo en la aplicación de la ley. Esos recursos que usted acababa de decir, esos recursos administrativos que se hacen, usted hablaba que en primera instancia se hace ante la institución que cometió la falta que ha identificado el oferente. Si esa falta no es resuelta en esa institución, con ese recurso, diríamos, de reconsideración, entonces se apela a la Dirección General de Contrataciones y a su vez al Tribunal Superior Administrativo. ¿Están respondiendo esas instituciones en el caso de las reconsideraciones que se hacen en los ministerios o en las direcciones generales? Y de igual forma el otro eslabón jerárquico que es compra y contrataciones. Mire, muy oportuna la pregunta, Guillermo. Lo primero es que, si bien es cierto, la ley de compra establece ese procedimiento, por eso cuando me hizo la pregunta, primeramente me quedé solamente en la fase, como llamamos, recurso en sede, es decir, hasta la Dirección de Contrataciones Públicas. Sin embargo, quiero resaltar o aclarar que el oferente no está obligado a seguir este procedimiento. Ya existen una cantidad enorme de sentencias del Tribunal Constitucional por las razones que yo empecé explicando. Es decir, el legislador ha entendido que darle la facultad de que un oferente tenga que recurrir ante el mismo infractor, entonces le está dando un doble oportunidad para que corrija su error. Pero el oferente no tiene una doble oportunidad. Entonces, por eso el legislador dice, no, el tribunal se ha pronunciado en ese sentido y ha dicho, no, si en primera instancia, es decir, si en el recurso administrativo que emitió en el acto administrativo que emitió la entidad contratante, usted no está satisfecho y usted no confía en él y no quiere agotar ese recurso y tampoco confía en la Dirección de Contrataciones Públicas, usted puede irse directo al Tribunal Superior Administrativo, que ya ahí mismo queda cerrada la fase administrativa y entramos entonces en la jurisdicción, es decir, en la fase judicial. En la experiencia, yo le digo, estos casos están durando normalmente en el tribunal, que es la vía que yo recomiendo, irse directo al tribunal. Están durando entre 6 meses y 8 meses. ¿Por qué? Porque compra y contrataciones no está resolviendo. No. Usted dice que, ¿por qué recomiendo esa vía? Sí. Bueno, precisamente. Increíble
pero cierto, la Dirección de Contrataciones Públicas está siendo muy selectiva. Solamente está fallando los asuntos de su interés. Y como usted preguntaba ahorita de los hijos de Machepa, los casos donde han involucrado grandes empresas, grandes intereses, pero los casos comunes que llevan los ciudadanos no lo está decidiendo. Yo tengo ejemplos de cantidades de expedientes que tienen 1 año y hasta 2 años y nunca dieron una respuesta. Entonces, por esa razón yo le digo a los oferentes, no vayan a perder su tiempo a la Dirección de Contrataciones Públicas, que eso no funciona. En su facultad que le da la ley de dirimir los asuntos de compras y contrataciones, entonces no vayan, porque no van a obtener ninguna respuesta. Ahora, el tribunal sí está dando respuesta. ¿Usted tiene pruebas de eso, como usted dice? Sí, claro, y además basta con entrar a la página del tribunal y podemos ver cantidad de sentencias sobre estos asuntos. Por ejemplo, los temas que se han dado recientemente en el Ministerio de Educación, en el INAVIE y en otras instituciones, el tribunal es el que lo ha decidido. ¿Verdad? Me imagino que será el mismo Estado, la misma institución, quien confecciona lo que le llaman ellos el pliegue de condiciones para esto. Sí, así es, la ley le da esa facultad. Son ellos que tienen la facultad de elaborar el pliegue. ¿Y quién dirige esa parte? La propia institución. O sea, hay un departamento, la ley dice que la unidad operativa de compras y contrataciones, eso viene siendo como el departamento de compras y contrataciones de las instituciones, son los que elaboran el pliego. Ese pliego debe ser aprobado por los miembros del Comité de Compras y Contrataciones. De la misma comisión. De la misma institución. De la misma institución. Sí, de la misma Y si dentro de esos requisitos en ese pliego de condiciones se entiende que hay, como usted señaló al principio, que hay requisitos que son exagerados, se puede atacar también legalmente para que lo eliminen durante el proceso. Sí, claro que sí. Inmediatamente usted tiene conocimiento de una licitación y usted tiene interés en participar, yo recomiendo que lo primero debe ser revisar el pliego. Lo recomendable es que usted se auxilie de un abogado que conozca la materia para que le analice el pliego y si encuentra elementos que pueden ser lesivos a los intereses de su empresa, entonces proceda dentro del plazo que la ley dispone, que son 10 días calendario a partir de la publicación de la licitación para usted impugnar, así se llama, impugnar el pliego. Muy bien. Luego de ese plazo existe un plazo abierto, que es el plazo para consideraciones menores, como por ejemplo para aclaración de algunas cosas que usted entiende. Ya ahí el plazo no son los 10 días, sino que ahí la ley dice que el 75% del plazo que se estableció para la licitación. Correcto. ¿Sus oficinas están ubicadas dónde para aquellas personas que quieran requerir sus servicios? Estamos en la Núñez de Cáceres, esquina Olos Palme, número 60, en el edificio Plaza Núñez de Cáceres, en el edificio, en el local 302. ¿Y su teléfono? Los teléfonos de la oficina, 809-537-2154. Núñez de Cáceres, esquina Olos Palme, edificio Plaza Núñez de Cáceres, número 60. Tercer nivel. Sí, tercer nivel. Eso es en Los Prados. ¿Y el nombre del buffet? LGC Legal Group Consulting. Bueno, pues ahí están los amigos televidentes para cualquier orientación en asuntos legales en términos general y especialmente en esta materia. Ahí tienen la oportunidad de requerir su servicio. Vámonos a nuestra última pausa comercial y luego nos reencontraremos nuevamente acá, pero ya para hablar de temas políticos. Claro que sí.
continuamos ya en esta parte final. El doctor Balcácer tiene una preguntita Sí. que no quiere desaprovechar la oportunidad en materia de compra y contratación. Doctor Adelante, Bernabé, doctor. usted fue consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública. Ese es un tema a veces que no se entiende porque sabemos que a veces hay que comprar rápido, otras veces que no, a veces se agarran de donde no tienen que agarrarse. ¿Cómo se maneja en la salud pública del país el tema de compra y contrataciones? El tema de compras y contrataciones en materia de salud se maneja bajo los mismos principios y los mismos términos que los demás sistemas y las demás compras. Sin embargo, en materia de salud, el Estado ha decidido que todas las compras de medicamentos se realicen a través del programa de la Central de Apoyo Logístico Promesecal. Promesecal, que es una entidad cuya misión principal es la adquisición de estos medicamentos del cuadro básico de salud y colocarlo, llevarlo a las comunidades a través de la llamada farmacia del pueblo. El problema se complica ahora con los medicamentos de alto costo, que antes era un programa que manejaba el Ministerio de Salud Pública y ahora ha pasado a Promese, y entonces no sé qué está pasando, pero hay un desabastecimiento. He visto la queja constante de que las personas que padecen algún tipo de afección, de esas enfermedades crónicas, pues no están teniendo el abastecimiento, no están teniendo los medicamentos que requieren para esto, y es un tema que el Estado tiene que ponerle mucha atención. No sé si es que no ha habido una debida planificación en los procesos de compra para prever el desabastecimiento y entonces darle una respuesta a la población. Bien, vamos a entrar finalmente ya en el tema político, aunque el tiempo nos ha traicionado, pero Bernabé Cruz es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y vemos que ustedes han suspendido sus actividades este fin de semana porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene su consulta interna para elegir a su candidato presidencial, pero ya eso son cosas que a ustedes no le incumben inmiscuirse en asuntos directos de esa organización, sino en la de ustedes. ¿Cómo ve usted la proyección de la Fuerza del Pueblo ante un próximo torneo electoral? Nosotros estamos, como usted ha dicho, y reitero aquí, en mi calidad de miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, reitero a los compañeros, a nuestra militancia, de que no deben involucrarse en los procesos que se van a desarrollar por otro partido este fin de semana. Esto va a tener consecuencias. Las personas que se presenten en ese proceso pues quedarán excluidos automáticamente del partido. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento constante. El presidente Leonel Fernández está recorriendo todo el país, juramentando todos los días, gran cantidad de personas que vienen de distintos partidos y de la sociedad, empresarios, grupos organizados, sociedad civil, que vienen a la Fuerza del Pueblo. El pueblo ha visto a la Fuerza del Pueblo como el partido de la esperanza, el partido que va a volver al poder en el año 24 para reencauzar este país por el destino que merece la República Dominicana. Porque ciertamente hemos caído en una mano inexperta que están desgobernando este país. En un minutito, ¿a qué se debe que las reuniones de la Fuerza del Pueblo prácticamente no se pueden realizar dentro de los locales? Se dice que ya la cantidad de personas que asisten cuando el presidente va, indiscutiblemente tiene que ser fuera de los locales. Así mismo es, hay que ver en la Casa Nacional nuestra lo que ocurre, que todos los días ahí pareciera que hubiera un meeting o algo semejante, porque se convoca una reunión ordinaria y termina siendo una actividad masiva. El pueblo está desbordado en favor de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues no hay tiempo para más, licenciado. No nos resta más que agradecerle su participación, pero antes de despedirnos quiero exhortarle a esta organización política, el Partido de la Liberación Dominicana, éxito en su proceso interno del próximo domingo, que lo hagan en orden para que esta organización, como ellos dicen que se está fortaleciendo, pues que pueda lograr su cometido. De igual manera, licenciado, agradecerle a usted la amabilidad de aceptar nuestra invitación y decirle que este programa está abierto para recibir todas esas orientaciones muy significativas, muy provechosas para nuestros amigos televidentes en lo que tiene que ver con el derecho, como usted muy bien lo explicó. De igual forma, desearles a ustedes una feliz resto de la noche y de igual forma también feliz fin de semana, doctor Balcácer. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti y hasta el lunes, si Dios así nos lo permite.